Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Y si no lo están, tranquilos. Porque hoy les traigo un tema que seguro les va a despertar el interés y les va a dar algo de qué hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante, y a veces turbio, mundo de los rumores de infidelidad en el mundo del espectáculo. Y más específicamente vamos a hablar del escándalo que ha estado explotando en redes sociales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocemos muchos, Hande y Kerem, los protagonistas de Love is in the Air, la serie turca que nos robó el corazón a muchos. Prepárense para un viaje por el drama, el chisme y las especulaciones. Vamos a desentrañar los rumores, analizar las pruebas, y ver qué hay de cierto en todo este revuelo. Así que prepárense para una buena dosis de drama turco. Y antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vayamos al grano. El tema que nos ocupa hoy es la supuesta infidelidad que ha salpicado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema, déjenme hacer un breve resumen. Hande y Kerem, como mencioné antes, protagonizaron juntos Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era innegable y rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo a una de las parejas más queridas por el público. Su relación al principio fue un secreto a voces, pero eventualmente se hizo oficial, y los fans del mundo entero celebraron su amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Rumores de distanciamiento, de discusiones. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura fue un golpe para los fans, quienes adoraban verlos juntos. Pero como suele pasar, la vida sigue y cada uno continuó con sus proyectos profesionales y personales. Y aquí es donde entra el drama que nos trae hoy. Después de la ruptura comenzaron a circular rumores, cada vez más fuertes, sobre las posibles causas de la separación. Y la palabra que más resonaba era, infidelidad. Se especulaba sobre terceros en discordia, sobre traiciones, sobre situaciones que habrían roto la confianza entre ellos. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de debates y de análisis de cada foto, de cada like, de cada comentario. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo infidelidad? Esa es la pregunta del millón, y la que vamos a intentar responder hoy. Vamos a analizar las pruebas, los testimonios, las fuentes, y todo lo que tenemos a nuestra disposición para armar el rompecabezas y entender qué pudo haber pasado. Empecemos por los rumores iniciales. ¿Cómo empezaron a surgir las sospechas? Pues bien, todo comenzó con algunos detalles sutiles. Por ejemplo, se hablaba de que Kerem había estado pasando mucho tiempo con otras personas. Específicamente se mencionaban nombres de actrices y modelos con las que habría compartido cenas, eventos y momentos aparentemente más allá de una simple amistad. Las redes sociales fueron, como les dije, el principal campo de batalla. Los fans, siempre atentos a cada movimiento de sus ídolos, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada interacción en línea. Y así se descubrieron pistas que, según los internautas, confirmaban las sospechas de infidelidad. Por ejemplo, se decía que Kerem había estado coqueteando con una actriz en particular. Fotos y vídeos de eventos sociales en los que aparecían juntos fueron analizados minuciosamente. Los gestos, las miradas, los comentarios. Todo fue interpretado como una señal de que algo más estaba pasando entre ellos. Además, se mencionaron otros nombres, otras mujeres que supuestamente habrían estado involucradas en la supuesta infidelidad. Cada rumor generaba un nuevo debate, una nueva oleada de especulaciones y de análisis exhaustivos. Los fans se dividieron en bandos, los que creían ciegamente en la inocencia de Kerem, los que culpaban a Hande por la ruptura, y los que simplemente se dedicaban a disfrutar del drama. Pero, ¿qué hay de las pruebas concretas? ¿Existe alguna evidencia sólida que respalde los rumores de infidelidad? La verdad es que la evidencia es escasa. Lo que tenemos son, en su mayoría, especulaciones, interpretaciones de gestos y de comentarios, y testimonios de fuentes anónimas.
No hay fotos comprometedoras ni vídeos que demuestren una traición. Todo se basa en rumores y en supuestas pistas que en muchos casos podrían ser interpretadas de manera diferente. Es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La información se propaga a la velocidad de la luz, y los rumores pueden crecer y distorsionarse fácilmente. Una simple foto o un comentario mal interpretado pueden generar un escándalo mediático y dañar la reputación de una persona. En este caso, es difícil determinar la veracidad de los rumores de infidelidad. La falta de pruebas concretas, la naturaleza especulativa de las fuentes y la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing hacen que sea complicado llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, eso no significa que debamos ignorar el tema por completo. Es importante analizar la situación, evaluar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Y sobre todo, es fundamental ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Analicemos ahora los testimonios que han surgido. En este tipo de situaciones, siempre hay fuentes que aseguran tener información privilegiada. Periodistas, influencers, personas cercanas a la pareja. Todos se apresuran a dar su versión de los hechos. Algunos testimonios apuntan directamente a la infidelidad de Kerem. Aseguran que el actor tuvo relaciones con otras mujeres durante su relación con Hande, y que esta fue la principal causa de la ruptura. Otros testimonios, en cambio, defienden a Kerem y niegan cualquier tipo de traición. Afirman que la separación se debió a diferencias irreconciliables, a problemas de comunicación, o a simples cambios en la vida de cada uno. Es importante ser críticos con estos testimonios. ¿Son realmente confiables? ¿Tienen algún interés en mentir o en manipular la información? ¿Son fuentes cercanas a la pareja o simplemente personas que buscan protagonismo? En general, los testimonios son contradictorios y poco consistentes. No hay una versión clara y unificada de los hechos. Cada persona tiene su propia interpretación de la situación, y la información se distorsiona a medida que se propaga. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Los rumores de infidelidad son eso, rumores. No hay pruebas concretas ni testimonios irrefutables. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Hande y Kerem terminó, y que las razones detrás de esta ruptura son complejas y multifacéticas. Es posible que haya habido infidelidad, pero también es posible que no. La verdad probablemente solo la sepan ellos dos. Y al final, la decisión de revelar o no esa verdad es suya. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que el mundo del espectáculo es, a menudo, un mundo de apariencias. Las relaciones sentimentales de las celebridades están expuestas a la mirada pública, y cualquier mínimo detalle puede ser interpretado y distorsionado. En segundo lugar, que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también peligrosa. La información se propaga a la velocidad de la luz, y los rumores pueden crecer y convertirse en noticias falsas. Es importante ser críticos con la información que consumimos en línea, y no dejarnos llevar por las emociones. En tercer lugar, que las rupturas sentimentales son dolorosas, pero forman parte de la vida. No importa si eres famoso o no, todos hemos pasado por un desamor en algún momento. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. En el caso de Hande y Kerem, es importante respetar su privacidad y no juzgarlos. Ambos son personas con sentimientos, con vidas personales. Y tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Es importante también analizar el impacto que este tipo de rumores tienen en la imagen de las personas involucradas. La supuesta infidelidad, aunque no haya sido probada, puede dañar la reputación de Kerem y generar desconfianza por parte de sus fans y de sus potenciales empleadores. En el caso de Hande, aunque ella no es la acusada, también puede verse afectada. La atención mediática, la especulación constante y la presión de los fans pueden ser abrumadoras. Es importante apoyar a ambos actores y respetar su privacidad. En definitiva, el escándalo de Hande y Kerem nos deja una lección importante: debemos ser cautelosos con la información que consumimos, respetar la privacidad de las personas y no dejarnos llevar por el drama. Para finalizar, me gustaría agregar que este vídeo se basa en información disponible públicamente. No tengo acceso a información privilegiada, ni pretendo saber la verdad absoluta.
Simplemente he analizado los rumores, las pruebas y los testimonios disponibles, y he compartido mi opinión con ustedes. Es importante que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones. No se dejen influenciar por las opiniones de otros, y sean críticos con la información que reciben. En resumen, hemos explorado los rumores de infidelidad que rodean la supuesta ruptura entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Analizamos los rumores iniciales, las supuestas pruebas, los testimonios contradictorios y la falta de evidencia concreta. Concluimos que es difícil determinar la veracidad de los rumores, y que la verdad, probablemente, solo la sepan ellos dos. Y a pesar de las especulaciones, lo importante es aprender a ser cautelosos con la información que consumimos, respetar la privacidad de las personas, y no dejarnos llevar por el drama. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo infidelidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!